Arquitectura, sostenibilidad y economía circular. Tres palabras que puedes pensar que no tienen nada que ver o que tienen mucho futuro juntos. Hoy tenemos como invitado en Arquitectura en Clave Digital a Mauro Manca, un gran referente en temas de economía circular aplicada al mundo de la arquitectura y a la sostenibilidad. Te dejo con la entrevista de hoy porque han salido un montón de temas súper interesantes. Temas sobre emprendimiento en arquitectura, por supuesto, economía circular, y vamos a hablar de dos de sus proyectos, Green Design y Fit Buildings. Hoy tenemos en el ciclo de entrevistas de Arquitectura en Clave Digital un proyecto de arquitectura consciente, como me gusta a mí llamarlo, ¿no? Un trabajo para mí muy interesante en todo lo que se refiere a ecoarquitectura, arquitectura sostenible, arquitectura relacionada con la economía circular, que creo que a futuro todo va a pasar en el mundo de la construcción por ahí, ¿no? Y bueno, tenemos en el canal a Mauro Manca, que ya os imaginaréis por el nombre que no es español, es italiano, pero que tiene una evolución como profesional del sector súper interesante. Para mí es un placer tenerlo aquí como invitado. Y veréis que tiene un par de proyectos súper interesantes, aparte que es un gran emprendedor, arquitecto, emprendedor y empresario, ¿no? Entonces también es una manera de dar visibilidad a proyectos muy comprometidos desde los valores, desde la relación con lo sostenible, ¿no? Y a mí eso es, por eso yo les llamo arquitecturas conscientes, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los propios valores y cómo aportar con nuestro know-how como arquitectos al mundo y a la sociedad. Así que bienvenido, Mauro. Y siempre empiezo igual, porque a veces pasa esto, ¿no? Yo soy muy friki de lo digital, pero muchas veces puede pasar que alguien no te conozca. Así que para el que no te conozca, cuéntanos un poco quién es Mauro Manca. Bueno, gracias por la presentación. Yo creo que has levantado muchas expectativas. Espero de poderlo No, cumplir. para nada. Y bueno, ¿quién soy? Yo soy, bueno, yo creo la palabra más correcta es apasionado de muchas cosas, de sostenibilidad, obviamente, de arquitectura, de deporte, de música, de amigos. Es lo que me ha llevado un poco a darme ese empuje a lanzarme en cosas un poco menos convencionales en el sector de la arquitectura, ¿no? Entonces, he trabajado y he colaborado muchos años en despacho de arquitectura, me he formado en eso, pero ya desde hace pocos años, concretamente desde este año, he lanzado mis dos proyectos de empresa, que son Green Design y Fit Buildings. Porque es verdad, tienes una larga experiencia en lo que se refiere a proyectar y ejecutar y construir arquitecturas muy relacionadas con la arquitectura y sostenibilidad, ¿no? No los has mencionado, pero eras una parte muy importante del estudio Pizza Aguilera, o como se diga, porque y, Sí. y, y realmente son un estudio de arquitectura que son grandes referentes, sobre todo en la zona de Cataluña. Yo creo que a nivel internacional, pero en la zona de Cataluña son grandes referentes, ¿no?, en construcción de ese tipo. Sí, digamos que para mí son los referentes en sostenibilidad en España y de hecho a ellos debo mucho de lo que he podido aprender y los proyectos en los cuales he podido colaborar, que obviamente son los que te llevan a desarrollar un cierto conocimiento práctico y técnico, ¿no? Y concreto a la hora luego de poderlo. Es todo un bagaje que te llevas luego a la hora de poder emprender y eso me ha dado esta oportunidad absolutamente de la cual estoy súper agradecido. Y además la oportunidad de participar en edificios que son icónicos y de gran escala, ¿no? Que eso también, ese know-how te permite llevarlo no solo a proyectos de ese alcance, sino también a pequeñas escalas, ¿no? O, por ejemplo, a uno de tus proyectos que también me parece muy interesante, como es Fit Buildings, ¿no? Como llevas
la sostenibilidad a los edificios deportivos. Sí, sí, Bueno, sí, sí, exactamente. y bueno, no sé, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años llevas de profesión? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, yo llevo ya 11 años, creo, de profesión. No, no es mucho, pero yo creo que es un poco lo suficiente para darte todas las herramientas eh, que necesitas en el sector. Y he empezado estudiando esto en la universidad cuando todavía no existía ni el, ni el curso de sostenibilidad, ni casi la normativa de sostenibilidad o de eficiencia energética estaba bien establecida en Italia en aquel día. Y entonces, claro, quizás este es mi primer acto de emprendimiento, es decir, un poco apostar para algo que se estaba concretando como una línea muy necesaria, muy clara, pero no tenía ninguna base, ¿no? Entonces, yo creo que ya haber tenido siempre este fin concreto en mente y haber alineado un poco todos los pasos hacia eso es lo que me ha dado bueno, todas las oportunidades que he tenido. He cursado en un máster donde he tenido como mentor a Mario Cucinella, que es un gran arquitecto italiano muy especializado en sostenibilidad. Después de este máster he llegado a Barcelona, donde hice una práctica en un despacho de arquitectura también muy centrado en eso. Y luego, de estas cosas, entras en contacto con Green Building Council, luego entras en contacto con otros despachos, con Pica Aguilera Arquitectos. Y ha sido básicamente, bueno, una suma de pequeñas cosas, cada una bien, digamos, posiciona siempre en la misma dirección, que ahora, digamos, para mí es únicamente el punto de partida para lo que quiero hacer ahora. ¿Y cómo fue? O sea, ¿viniste a España de casualidad o a raíz de esta beca ya decidiste Mm, quedarte? ¿Cómo fue eso? Eso me No, provoca curiosidad personal, sí. ¿eh? Bueno, a mí un poco siempre tiene esta inquietud del lugar de donde nací, ¿no? Entonces, mi idea ya desde el final de mi carrera en la universidad era ir a hacer experiencia fuera. La opor- Acabé en Barcelona porque tuve la oportunidad de hacer esta práctica en el despacho de Amadeu Domènech, un despacho también interesante a nivel de arquitectura local catalana. Y ahí, bueno, sabes, no te haces ningún plan en ese momento, pero te quedas un año y tienes la oportunidad de participar en un proyecto que te engancha, que te gusta, que te apasiona otra vez y que entonces te quedas un año más y poco a poco vas construyendo cosas. Sí que he tenido un pequeño paréntesis en Canadá, en Toronto, en la Ryerson University de Toronto, donde también me he planteado la posibilidad ¿no? de y salir para un sitio, un estado más, con muchas más oportunidades, pero también creo que luego he vuelto aquí porque valoraba mucho más unos ciertos aspectos de una ciudad como Barcelona o de un contexto como el europeo, que no es exquisitamente económico y financiero, pero quizás a nivel de calidad de vida, a nivel de de lo que me interesaba a mí desarrollar, era y es más importante que no conseguir, digamos, una carrera en un sitio donde, digamos, eso sí que te permite hacer carrera, pero serías finalizado solamente ahí, ¿no? Siempre he valorizado Barcelona por muchos aspectos interesantes, eh, todos dentro del mundo de la sostenibilidad de la arquitectura, porque repito, o sea, cuando digo apasionado lo puedes traducir en friki también, ¿no? Pero digamos, todo eso me daba un contexto más interesante donde estar.
y quedarme. Fíjate, pero eso me parece súper interesante porque es algo en lo que yo incido mucho, sobre todo con gente joven, ¿no? El tema de elegir desde la consciencia y alinear tu vida profesional con tu vida personal. Porque, sí, y además pongo siempre un ejemplo que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero si tu ansia es vivir viajando, pues pocos negocios puedes crear peores que una cafetería o un bar, ¿no? Que es súper esclavo y que no te permitiría viajar. Entonces, esto que comentas... es como, está genial, ¿no? Porque desde esa conciencia tú has elegido pues no vivir en un entorno pues más a lo mejor cosmopolita, ¿no? Como puede ser el Canadá, en un entorno anglosajón que te puede permitir más crecer a nivel internacional, pero has, bueno, priorizado por las cuestiones que fuera un ambiente mediterráneo, mejores temperaturas y temas que tendrán que ver con lo personal, lo profesional, lo que tú hayas considerado, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, para sí, mí es... social también, efectivamente. Digamos, la oportunidad de estar, digamos, de vivir la ciudad, de vivir la calle en un sitio donde el clima esto no te lo permite, bueno, lo sufres y no lo sufres por el hecho del frío únicamente, que lo sufres también, pero por el hecho que efectivamente todo un estilo de vida rodea está diseñado alrededor de unas ciertas costumbres, ¿no? Entonces, claro, el impacto, el ambiente que te ofrece España, Barcelona, bueno, un clima mediterráneo, creo El clima que mediterráneo, iba a decir yo, sí, somos al final los italianos sí, y los españoles vivimos en la calle, ¿no? Y nos gusta relacionarnos y otras sí, culturas no lo viven igual, ¿no? sí, sí, Y estoy fíjate, también me totalmente. veo muy reflejada en esto que has comentado, que eres inquieto y que te gusta, que te provoca muchas cosas curiosidad, ¿no? Si no fueras arquitecto, ¿qué harías? ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, sí, he pensado muchas veces de no ser arquitecto. Creo que, bueno, no sé, muchas cosas. Puede ser que hubiera acabado siendo deportista de alto rendimiento. Es, es una de mis pasiones bueno, que he tenido un poco que apartar para priorizar, digamos, una cosa, digamos, la parte del emprendimiento en la sostenibilidad. O yo creo que eso podría haber sido el outcome más probable, ¿no? Porque Bueno, me hubiera perfecto. gustado también perseguir. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Aquí yo soy muy refranera. En España hay un refrán que dice nunca es tarde si la dicha es buena. Así que solo es cuestión de planteárselo. Sí, no, bueno, sí, yo sigo haciendo deporte habitualmente y es una parte muy importante también de mi vida. Obviamente, claro, hacerlo a nivel de alto rendimiento como lo he sido, como lo he hecho un tiempo, no es compatible efectivamente con otros objetivos. Claro. Y bueno, 10, 11 años de profesión, ¿cuáles, ¿cuáles dirían que han sido tus principales aprendizajes en todo este tiempo? Mm, yo creo que ninguno en particular. Creo que cada cosita, cada pequeña experiencia ha ido sumando cosas y se ha ido alineando una detrás de la otra, ¿no? Entonces, un poco el aprendizaje mayor que he tenido es esto, un poco de ser coherente, alineado hacia una única dirección, ¿no? Entonces, cada pequeña cosa que hacía, un proyecto, un trabajo con la facultad, con la universidad, un proyecto de investigación, siempre ha sido un poco una manera constante de aprender. Puedo Mm. traducir con eso, quizás, el aprendizaje, eh, es el mismo aprendizaje, la misma gana de aprender es lo que es lo que ha sido el mejor aprendizaje. Sí, porque no lo habías mencionado, pero eres profesor en la universidad, entonces también Sí. tendrás contacto con las nuevas jornadas de arquitectos. ¿Qué reseñarías del estado de la universidad en estos momentos, que ya llevamos 21 años de siglo? Que evidenciaría como Sí, bueno, no lo sé, yo tengo así que como ya muy lejana en mi mente, ¿no? Mis estudios de arquitectura han yo pasado creo, sí, veintitantos años y
no tengo ni idea de cómo está el pulso de la universidad a día de hoy. Me da la sensación de que los jóvenes obviamente siguen teniendo muchas inquietudes, pero la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Ujú. No, no, está claro. Bueno, y ahí, aquí sería un buen tema de debate, porque yo creo que la universidad, por un lado, es un entorno muy interesante y funcional a la profesión, desde mi punto de vista, o lo que hago yo, porque es el ámbito donde uno puede investigar a nivel profesionalmente, digamos, no solo por sus Ujú. inquietudes, puede enrollarse con temas, puede dedicar tiempo a profundizar cosas que igual en la profesión no te dan. Y luego tienes que transferir todo esto a otras personas, a personas que tienen, por supuesto, menos conocimiento que tú y mm, a veces dificultades en transmitir eso porque no todos quieren aprender y no todos están interesados en eso. Entonces, el hecho de poder transmitir todo eso y hacerlo fácil, hacerlo entendible, es un poco lo que es importante a nivel profesional del hecho de estar dentro de la universidad y de la tarea de docente. Luego, obviamente, toda la parte todo el mensaje que tienes la responsabilidad y quieres dar a los alumnos y a los estudiantes, que es básicamente prepararlos para la profesión, ¿no? Y entonces, en eso, yo creo la cosa más importante que muy pocas veces creo que se toca en las universidades es justamente el, eh, el hecho de alinearse de una forma muy concreta con una dirección profesional. Es decir, aprender una profesión y aprender también lo que no es estrictamente técnico de esa profesión, como no sé, finanzas, por ejemplo, Ujú. gestión de empresa, Comunicación, gestión de empresa. comunicación. Entonces, todas estas cosas que es un poco, quizás un poco la parte menos tocada en la universidad que yo intento un poco empujar y transmitir, pero que seguramente podría tener mucho más espacio, mucho más eh, presencia, ¿no? En cualquier tipo de docencia. ¿Y qué consejos le darías a esos, bueno, a esos chicos que están a punto de terminar sus estudios este año? Porque tú ahí tienes ese contacto directo todavía, ¿no? Mm. Con los estudiantes. Bueno, es un poco lo que intento transmitir siempre es lo es básicamente un poco lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? De tener un fin en mente, de proyectarse de aquí hacia 10, 15, 20 años y pensarse quién quiere ser ese estudiante, esa chica, ese chico, y, y hacer entonces, intentar visualizarlo y hacer todo lo posible para alinearse hacia este resultado, obviamente. Y ese resultado tiene que ser, creo, no tanto un objetivo de, de tener un puesto de trabajo, de tener pasta o menos, o sea, de tener éxito a nivel tradicional, institucional, sino realmente de que esto sea totalmente alineado con su pasión, porque creo que vivimos en un mundo en el cual ya no existe el hecho de estudiar para conseguir un trabajo, ya no existe el hecho de buscar o tener, o es muy poca, hay siempre menos plazas fijas, plazas seguras. Entonces, al final todo esto te convierte en un aventurero, en un guerrero, ¿no? De la sociedad moderna que tiene que ganarse y hacer mucho esfuerzo para poderse ganar la vida, ¿no? Entonces, este esfuerzo estarás dispuesto a hacerlo solo si algo te apasiona, solo si algo te motiva. Entonces, eso es un poco lo que intento transmitir, intento decir a los estudiantes que cursan conmigo. Bueno, genial, ¿no? Porque ahí has reflejado un poco, resumido muy bien, un montón de ideas que yo comparto, ¿no? Para mí tiene sentido trabajar y comunicar
tu propuesta de valor como profesional cuando tienes claridad respecto a todo eso que tú has comentado. Y esa claridad la logras cuando tienes claro dónde quieres estar de a 15 o 20 años vista. Luego es cuando es como aterrizar el avión, ¿no? Luego yo tengo claro que voy allí, pero ahora al aterrizar el avión, ¿qué me toca en el corto plazo? ¿No? Pero siempre que la veleta, ¿no?, me marque ya la dirección. Yo tener muy clara Sí, mi sí. brújula para ir dando pasos acerca. Sí, sí, más que nada porque el recorrido es muy largo. Es decir, que las cosas no pasan de un día al otro. Entonces, cuanto menos vueltas das en tu recorrido, cuanto Tal más cual. directo llegarás. Claro, y además porque los resultados, ¿no?, muchas veces son la consecuencia de esas pequeñas acciones que haces en el día a día. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que te toca hacer, la consecuencia son esos resultados, pero si te enfocas en los resultados y no te instalas en el hacer, los resultados no llegan. Entonces, al final es un círculo vicioso, ¿no?, que tiene que ver Sí, con un montón también de competencias transversales que no tienen que ver con la arquitectura, tiene que ver con saberte organizar, saber gestionar finanzas, coordinar con otros profesionales, un montón de historias que aparecen por el camino que tienes sí, sí. que por el camino hay que aprender a lidiar y a gestionar, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, pues sí. genial. Y ahora te voy a poner en un aprieto y que nos cuentes quién es tu arquitecto o arquitecta favorito. Bueno, hay muchos, ¿eh? Es decir, no es una pregunta fácil y depende del día, y depende depende de lo que estás, en qué proyecto estás, valoras y aprecias según qué aspecto de algún arquitecto, de alguna arquitectura, ¿no? Y para poder contestar de una forma más concreta, yo creo que a nivel de arquitectos un poco más grandes, estrellas, es nuestro Renzo Piano, como Ujú. arquitecto italiano y creo uno de los pioneros de muchos aspectos de la sostenibilidad, aunque no creo que es totalmente correcto definir un arquitecto sostenible, pero también puedo decir que según algunos aspectos, también aquí no todo, pero según algunos aspectos, el mismo Felipe Picaguilera para mí ha sido una referencia como pensiero, perdón, como pensamiento arquitectónico. Ujú. Bueno, te entendemos, que se escape algo. Se te entiende Sí. perfectamente. Bueno, ¿y cuáles crees que son las principales habilidades que hay que desarrollar para liderar un estudio de arquitectura en esta era digital? Mm, empatizar, estar, tener, digamos, empoderar las personas con que colaboras, porque estamos en un momento en que nadie puede dar la seguridad de un trabajo fijo a nadie. Entonces es mejor ser sinceros desde el principio, no dar la ilusión de que digamos, vas a solucionar la vida a un colaborador, sino al revés, que ese colaborador se sienta parte del proyecto que estás haciendo con él y que luego vea su retorno personal, su reconocimiento personal, su parte de autoría también quizás en todo lo que hace. Y porque así creo que es la manera mejor para ser honestos y transparentes en todo, primero de todo, pero que también ya una persona no esté en la mentalidad de hacer 8 horas y luego irse a casa, sino realmente sentirse parte del proyecto, sentir lo suyo y hacer de manera que esto lo pueda, digamos, sea su responsabilidad también el éxito de ese proyecto. Fíjate que estás reseñando para mí algo de lo que muchos compañeros todavía no son muy conscientes, ¿no? Y es este cambio de paradigma en el que estamos viviendo, ¿no? Mm, de, de siempre ha habido como dos grandes maneras, ¿no?, de decidir ejercer, ¿no? Liderando el estudio y siendo tú la cabeza visible del negocio, o bien no, yo no me veo en ese rol, trabajo para otros, ¿no? Y estamos en ese punto en el que el cambio es tan grande que lo que supuestamente asociábamos a nivel mental a la seguridad,
estamos en un entorno tan cambiante que esa seguridad precisamente es esta es mi percepción, ¿eh? Lo más Ujú. inseguro que hay. Sin embargo, en cuanto Sí. empiezas a cambiar la mirada, ¿no? Y estás mirando desde aquí, lo enfocas desde otro lado y tú te das cuenta, y retomo tu palabra, ¿no? De empoderarte. Cuando tú te empoderas y eres el líder que gestiona tu carrera profesional, mm, pocas cosas hay que te den más seguridad que esa claridad y luego la conexión con tus valores, que también mencionabas al principio, ¿no? Ujú. Porque cuando tú tienes claros esos valores, en los momentos bajos que los va a haber, eso es lo que te da energía para continuar andando, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando ya estás, que esto tiene mucho que ver con el emprendimiento, ¿no? Cuando estás en ese punto de inicio algo, tengo claro dónde quiero llegar, esa conexión, esa fuerza interior que te puede mover, en el fondo te hace ser tan libre, tan independiente, que te instala a nivel mental en una seguridad también grande, ¿no? Porque no dependes de terceros, tienes claro que todo lo que acontece depende de ti, con lo cual lo que hacen otros no lo puedes controlar, pero en cómo tú reaccionas y cómo tú Ujú. actúas, eso sí puedes controlarlo, ¿no? Yo creo que muchos compañeros o mucha parte de la sociedad eso todavía no lo ve. Es decir, están muy instaladas en el viejo paradigma de tengo un trabajo Ujú. para toda la vida, tengo un sueldo y me pagan todos los meses, pero eso, bueno, esta es mi visión, ¿no? No, no, Tiene yo es fecha que de lo comparto caducidad. totalmente. Sí, sí, yo creo que ya ha caducado. Simplemente a veces mucha gente está tomando la leche rancia. O sea, Ujú. porque hay muchas empresas que veo, que escucho, que todavía, por un lado, la misma empresa empuja este modelo, obviamente, no busca una alternativa y casi entras en una dinámica perversa donde estás trabajando y haces funcionar la empresa por el único objetivo y propósito de mantener la empresa viva, ¿no? Y entonces, año tras año, es la contabilidad, es ese de sacar adelante el año que viene, y todo eso, bueno, te quita toda la ilusión que tenías, ¿no? Y por otro lado, claro, gente que viene a trabajar en un sitio que se hace que piensa de poder tener un cierto crecimiento o igual simplemente quiere ser más cómodo, porque claro, hay de todo, ¿no? O sea, en una posición donde quiere tener su trabajo y hacer otras cosas y desenterarse al final de su tiempo laboral. Yo creo que este formato ya no existe. No sé si es correcto o no, ¿eh? O sea, no sé si está bien o no decir que en el mundo de la arquitectura ya no te puede dar seguridad y ya no puedes ser un arquitecto empleado. No sé si es correcto eso, pero yo creo que es la realidad desde mi punto de vista, es mi percepción y quizás diría otra cosa que a veces intento transmitir si no es, si no quieres ser arquitecto, digamos, por pasión, mejor que te dediques a otras cosas, porque hay profesiones mucho más rentables desde ciertos puntos de vista que pueden darte un sueldo, que todavía puedes mantener un cierto grado de seguridad, aunque creo que también en estos aspectos podemos hablar de ello, que no la arquitectura, porque es algo que te absorbe totalmente y al final si no te apasiona te acaba desgastando. Bueno, totalmente de acuerdo. Y tú, bueno, al final estás en este punto, ¿no? De empresario, de emprendedor de nuevos proyectos. Tienes dos grandes proyectos como son Ener Green Designs y Fit Buildings. A mí me gustaría eh, a- empezar un poquito hablando de ellos para luego hablar también de lo que es el sector, ¿no? De cómo es el futuro de la edificación, que para mí claramente tiene que ir hacia la arquitectura sostenible. Y, y entonces, cuéntanos un poco. Yo creo que Fit Buildings es un proyecto que tiene que ver más con aportar valor a la sociedad. Así lo percibo yo, ¿no? Ujú, Desde ujú. la Sí, sí, no, sí, comunicación, de la importancia bueno, ahora entraremos, ¿no? Y Ener Green Design es un proyecto empresarial relacionado con una manera muy interesante para mí de ejercer arquitectura también, ¿no? Entonces, ¿por dónde te apetece empezar? Mira, empiezo con
simplemente un inciso. Ninguna de las dos, o sea, yo no me siento empresario, quizás sí emprendedor en mucho más de lo que puede ser la vertiente profesional de la palabra emprendedor. Empresario, no por todo lo que acabamos de decir, quizás al final acaba siendo, ¿no? Es una cuestión de semántica, pero para dar un poco para hacer un poco de juego con las palabras, y a mí me gusta el concepto de empresa, justamente por lo que acabamos de decir. Fit Buildings y Inner Green son dos proyectos de emprendedoría. Fit Buildings básicamente los dos tienen el mismo sustrato, es decir, la finalidad es la de impulsar la economía circular y la sostenibilidad en el sector de la construcción de una forma transversal. Los dos proyectos tienen como objetivo y como modelo de negocio la sostenibilidad en sí. Es decir, ya dejemos de hablar de ecología cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de economía. Y por eso, por eso economía circular, y muchas veces piensas, se habla mucho de circularidad y no de la primera palabra, que es economía, ¿no? Es decir, para impulsar un cambio, para impulsar una transformación, la que sea, tiene que ser rentable, tiene que generar un negocio, tiene que tener un business model, un modelo de negocio asociado, ¿no? Entonces, ese modelo de negocio creo que es la sostenibilidad por muchos aspectos, efectivamente, desde la parte medioambiental y de todo un tema social, cultural, desde el punto de vista que es más eficiente y rentable pensar y proyectar de una cierta forma, pero seguramente nunca es pensarlo desde la óptica que tengo que hacer algo bueno para el planeta. O sea, que eso sí, obviamente, todo lo que estamos ahí nos lo creemos, pero el enfoque que quiero dar tanto con Fit Buildings como con Energreen es lo de dar un impulso que demuestre que la sostenibilidad es un modelo de negocio, es un desarrollo de proyecto profesional finalizado a tener más y mejores ingresos, y simplemente a partir de aquí hablamos de metodologías y de enfoques, ¿no? Fit Buildings es un proyecto pensado para los espacios deportivos. Los espacios deportivos porque son una de las tipologías arquitectónicas, constructivas, que más energía gasta, entonces tiene unas emisiones de CO2 muy elevadas, un gasto de energía muy elevado, que nos da la oportunidad de generar uno de estos modelos de negocio, ¿no? Reducir muchísimo el impacto energético, los gastos de explotación, generando un capital de energía y eficiencia, como diría un partner de proyecto de Fit Buildings, ¿no? El mismo ahorro energético He compartido es la web un poco porque según lo vas contando, yo creo que el apoyo sí. gráfico también es importante, ¿no? Gracias. Pero es muy Fantástico. interesante, ¿no? Porque Sí. hablas de una cosa en la que yo incido mucho, y es que en el fondo tenemos entre manos negocios. Para mí negocio tiene que ir de la mano de rentabilidad. Es decir, si tú no tienes beneficios, no tienes un negocio, tienes un hobby muy caro. Entonces, Sí. me parece, por eso me interesan tanto los proyectos que lideras, ¿no? Porque además de eso, incorporas el tema de la sostenibilidad vinculado a los negocios, a la rentabilidad de los negocios, y además ese bien ulterior de ayudar al planeta, ¿no? Sí, sí, y son, por ejemplo, Fit Buildings, lo que veis aquí, es un modelo centrado en el usuario, porque el cliente final de todos estos procesos de los espacios deportivos es el deportista, es el usuario. Entonces, hay que crear un modelo que realmente, un modelo de arquitectura que sea totalmente dirigido al modelo de negocio de la empresa del deporte, no hacer un proyecto de arquitectura finalizado a ser un objeto, ¿no? Ujú. Sino un sistema de infraestructura para la mejor calidad de vida de las personas. Además, con un concepto muy fácil, alinear
salud, sostenibilidad y deporte, digamos, es un trinomio bastante fácil que suena muy bien, ¿no? Entonces, con Ujú, todo eso, con eso del modelo de negocio que enseñas aquí, es generar ahorros, generar beneficios y un valor social compartido y valores medioambientales que un cliente, digamos, de estos edificios compraría, más allá de dar ese valor añadido, más allá del hecho de estar en un espacio deportivo, y juntarlo con un modelo de financiación. Es decir, yo te estudio este edificio, puedo garantizar una mejora de impacto ambiental de una cantidad elevada, porque como he dicho antes, son edificios deportivos y tienen esta oportunidad. Entonces, no me quedo ahí, sino lo junto con un capital de inversión, una capacidad de financiación que puede hacer frente hasta el 100% del coste inicial de la rehabilitación. Entonces, eso es un modelo para mí cerrado para activar, digamos, un sector altamente afectado además de la crisis y que puede dar lugar a un efecto cadena de rehabilitaciones y de proyectos que realmente luego sí que acaban siendo proyectos que mejoran y de mucho la huella ambiental, ¿no? Eso es un ujú. poco el resumen general de Fit Billings a nivel de concepto. Aquí un poco lo que estás enseñando es que también hacemos un producto llave en mano, es decir, que Sí, por eso me he parado aquí, sí, ¿no? Porque eh, fíjate que normalmente lo que suelo hacer en este tipo de entrevistas es hacer como una auditoría de la web, pero en este caso, como vamos a ver los dos proyectos, tampoco quiero hablar de uno más que el otro, pero sí que hay cosas que me interesa reseñar, ¿no? De todo el trabajo que percibo aquí, más a nivel de modelo de negocio, comercialización, cómo está tratada la comunicación y el enfoque al usuario final, claramente veo que tenéis definido un servicio que es productizado, que tienes claro cómo es el proceso de cómo, bueno, me da la sensación de cómo llegar a ese potencial cliente que le quieres ofrecer. Entiendo que empezáis por una especie de preauditoría o una cosa así y a partir de ahí sí. evolucionáis en todo el proceso. Entonces, es súper interesante porque en el fondo estás siendo como muy estratégico en todo el proyecto porque tienes claro tu modelo de negocio, cómo es tu comunicación, cómo es ese modelo de productos o servicios que tú quieres poner a disposición de tus potenciales clientes y no te sales del guión. Y en todo eso, que lo he contado en 40 segundos, que es un proceso que exige reflexión, puesta en marcha, validación y tal, pero también estás claramente situándote en una propuesta que es totalmente innovadora, totalmente diferenciadora de cualquier otro tipo de profesional que pueda querer hacer algo parecido a esto, ¿no? Entonces, en el fondo estás cerrando la rueda, ¿no? Por eso me interesaba tanto mostrar el proyecto, porque yo creo que este es un claro ejemplo de otras maneras de gestionar y liderar negocios de arquitectura, como yo digo, de alto valor, porque en el fondo estás trabajando tanto la marca del proyecto, la marca profesional de lo que es Fit Buildings, que te estás diferenciándote de una manera tal que eres difícilmente comparable con cualquier otro potencial competidor que puedas tener, ¿no? Bueno, gracias por la estupenda presentación, efectivamente. Yo creo un aspecto diferencial también de eso es que va muy alineado además con el tema de economía circular y sostenibilidad, porque Uh -huh. fíjate que el tema de la economía circular no es, y luego si quieres hablamos un poco también de eso, pero no es un Sí. estilo, sino que es un valor, no es lo que pretende Fit Buildings y los proyectos que hago es romper con un proceso lineal también de colaboración entre profesionales. Aquí toda la cadena de valor de un proyecto de rehabilitación de un centro deportivo se sienta en el mismo momento a la mesa para aportar en un objetivo común, ¿no? Es un proyecto básicamente transversal de ganancia compartida donde todos los elementos necesarios, entonces arquitectos, ingenieros, financiadores, consultores y el mismo cliente, efectivamente, que está al centro de todo eso, es parte del team de proyecto y eso lo hace un trabajo, por todo muy humilde, es decir,
quitamos del papel de la arquitectura el nombre y apellido, porque esto se llama Fit Buildings y no se llama ni Mauro, ni Piccadilly Arquitectos, ni AIA, ni Greenwald Partners, ni Schneider Electric y todos los otros partners URSA que están aquí colaborando en este proyecto, ¿no? Sino que es una marca, es un modelo de actuación, por eso no es ni siquiera un servicio, para enfocar este tema de economía circular, porque toda la cadena de valor trabaja de una forma circular, transversal, transparentes, aprovechamos de muchas sinergias y trabajamos todos hacia un objetivo único y salimos un poco de este sistema cascada, ¿no? Este sistema típico del sector de la construcción lineal, que es pasarse de mes en mes el mismo plano y al final se acaba haciendo 4 veces el mismo plano, ¿no? Por entidades distintas. Bueno, pues sí, ¿te parece? Damos el salto al otro proyecto, a Green Design, que tiene mucho que ver con este y nada que ver con ese también, porque Sí. me gusta, fíjate, en Fit Building no aparece la palabra co-crear, pero sí aparece aquí, ¿no? Y me parece que ese co-crear, que en el otro proyecto no lo mencionas, también hay mucho de co-crear, ¿no? Mucho de consultor, ¿no? También de arquitecto especialista, que es ese nexo de unión para, entre todos, co-crear también. Pero Sí. me parece muy interesante también la propuesta de valor de Green Design, que nos puedes contar, ahora iremos viendo, ¿no? Porque también, bueno, es un proyecto muy diferenciador en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que hemos intentado hacer con este proyecto es eliminar quizás la palabra, bueno, o interpretar de una forma distinta la palabra del consultor, ¿no? Nosotros aquí no somos consultores, en el sentido que no somos una parte ajena del proyecto que te entregamos unas buenas recomendaciones para que tú hagas tu proyecto, sino que efectivamente lo que proponemos es ser compañeros de equipo, compañeros de viaje, partners en proyectos para aportar todo el valor de la sostenibilidad, que es un valor, repito, no es un estudio técnico, y con todo el respeto, pero no es algo como instalaciones de clima o cálculos de estructura, que aún ahí también podemos también declinar cómo deberían funcionar esos, y como muchos despachos ya lo hacen bien en este sentido, pero no es abarcar un aspecto, sino es alinear todo un proyecto, todo el concepto, la ejecución del edificio hacia estos valores. Y tiene que pensarse desde el momento cero de diseño, porque es la única forma para que luego todo lo que se quiere implementar tenga coherencia en muchos aspectos, desde los materiales hasta la forma, hasta la manera de contratar, ¿no? Entonces, eso es un poco la filosofía de trabajo. Lo que acompañamos a esta filosofía de trabajo es una elevada capacidad técnica, ¿no? Basada un poco en el conocimiento científico. Eso es un poco lo que yo me llevo de la universidad, de la investigación. Y entonces, digamos, aportar unas herramientas de elevado valor objetivo científico a este equipo, ¿no? De colaboración. Son una serie de herramientas, de tools que dan resultados específicos, ¿no? Que pueden ser una simulación energética, una certificación, un análisis de ciclo de vida, de impacto ambiental, que se usan de una forma funcional al crecimiento y la evolución del proyecto y no de una forma de justificación de algo que ya se ha hecho, ¿no? Y se dirige de una forma además transversal hacia todo el sector de la construcción, no solo no pretendemos solo ser arquitectos, sino colaboramos de la misma forma con ingenierías, con promotoras, con constructoras, ¿no? Y cada cosa tiene su aspecto y es importantísimo tener luego, a la hora de entrar en un proyecto, esta capacidad transversal y multisectorial de poder hablar siempre el mismo idioma y que las cosas luego no se pierdan durante los procesos. Y aparte es
como un agregado de valor. Es decir, lo has explicado muy bien, ¿no? No es desde la justificación de tengo que cumplir, sino es desde la creencia de yo estoy además aportando valor con todo esto, estamos mejorando. Mucho es un aporte diferencial. Totalmente, y yo creo que es una figura, aunque no la quieras calificar de consultor, que en el futuro va a ser muy necesaria, porque para mí, inevitablemente, el futuro de la construcción pasa, y de la arquitectura, por ende, ¿no?, por ser cada vez más sostenible, porque no tenemos otro planeta, con lo cual sí o sí vamos a tener que ser muchísimo más eficientes, nuestros edificios mucho más eficientes, menos contaminantes, muchísimo más que ver con el reciclaje, mil cuestiones, ¿no?, que tienen que ver ahí, que obviamente el hecho de proyectar y construir también es una actividad que es muy contaminante en sí. Entonces, toda esa reflexión que tiene mucho también que ver con la técnica, ¿no?, la puedes aportar de ese valor de, vale, tú no entiendes de esto, pero yo soy especialista y te puedo acompañar para que poco a poco, mientras tú no te has formado o no te especialices en puedes tener mi know-how como valor agregado para que tus edificios también empiecen a ser poco a poco más sostenibles, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que aquí también, más que aportar especialización, que obviamente necesitas un background bastante amplio para poder tratar de estos temas, pero yo creo que aquí también otra vez, y no por ser poético, pero aquí aportas, por un lado, una pasión y por otro lado, una metodología, porque es un ámbito que está evolucionando tanto que, y eso me estoy dando cuenta también cuando enseñas estas cosas, ¿no? Evoluciona tanto que quizás los últimos 4 o 5 años que has dedicado a una cosa sí que te han sido útiles para prepararte luego a enfrentarte a la siguiente, pero ya no es necesario saberla. Es casi por absurdo, en un aspecto muy, muy concreto, alguien que se mete y estudia un aspecto muy específico de un ámbito, puede ser mucho más especialista que yo en ese ámbito específico, porque hay un mundo para aprender y un mundo que está cambiando siempre, ¿no? Entonces yo creo que lo que aportamos aquí es un enfoque, una metodología de trabajo, unas herramientas para que efectivamente el proyecto pueda seguir evolucionando de una forma coherente, consciente y honesta hacia todos estos valores que queremos aportar. Y luego también reseñaría de ambos proyectos, ¿no?, ese cuidado exquisito en la comunicación, porque es muy habitual en muchas webs de estudios de arquitectura que solo haya fotografías, pero en este caso hay un exquisito cuidado o sea, ¿qué puedo yo hacer por ti?, ¿no? Entonces tú lo estás contando y está ahí claramente tu propuesta de valor, y aparte esa parte también que tiene que ver con lo racional de aportar datos no técnicos. Entonces, yo os quiero felicitar, digo os quiero porque en el proyecto participáis dos, Sí, ¿no? Por ejemplo, este proyecto es una colaboración, ¿no?, el de la vivienda sí, sí, prefabricada. sí. Este es un proyecto que hicimos Lo en he visto en colaboración LinkedIn, con... me parece Sí, una pasada. sí, sí. Lo hicimos en colaboración, digamos, este es un ejemplo de co-creación. Por ejemplo, nos juntamos con otro equipo de arquitectura, digamos, un equipo de arquitectura a nivel arquitectónico tienen calidades que nosotros no teníamos. Aquí también es un poco una parte de humildad y honestidad. Y nosotros le aportamos una parte de cualidades que ellos no tenían, ¿no? Y con ese solape de cosas, al final sumas un proyecto mucho más potente, sinergizas, ¿no? Esto del concepto de que 1 más 1 hace 3, del concepto de ganancia compartida, ¿no? Estos son casos donde eso es interesante y además, por lo que decías, de poderlo comunicar, poderlo transferir, poder poner a disposición todos estos datos, para mí es determinante porque ya estamos en un momento en que, como decía antes, o sea, el conocimiento caduca. En sostenibilidad el conocimiento caduca muy rápido. Entonces, o lo pones a disposición
de otro equipo de arquitectura o de quien quiera leer tu blog, no sé, o abres esto y entonces generas negocio al final, porque esa es tu intención, ¿no? Con lo que sabes y con la posibilidad de oportunidades que puede darte el hecho de transmitir un poco lo que sabes de una forma sencilla, comunicativa, comunicadora y expresiva. O si no, digamos, primero de todo, en la era de Internet no hay ningún secreto, entonces te estás guardando una cosa para ti que podías haber aprovechado, que alguien se podía haber enterado más de lo que has hecho. Y por otro lado, digamos, lo que decía, eh, no, ya no existe este secreto profesional ya que te da una ventaja competitiva. Al revés, la ventaja competitiva creo que es un poco descentralizar el conocimiento, hacer de manera que más gente se entere de lo que estás haciendo para que luego pueda o confiar en ti o aprovechar de lo que estás haciendo para generar otra cosa. Si eso puede generar otro ejemplo de referencia de sostenibilidad, bienvenido sea, porque además tenemos que generar un poco este sentido de conciencia. Cuanto más edificios sostenibles hay, cuanto más negocio habrá para todo lo que nos estamos metiendo en eso. Entonces, ese es un valor que también me gusta mucho y creo que es importante transmitir en lo que hacemos, ¿no? En nuestra visión, por supuesto. ¿Y en el proyecto estáis los dos? ¿Sois más? Cuéntame un poquito. Esto trabajamos en una modalidad de network de expertos. Quien lideramos el día a día de Nergreen somos yo y Georgia, y digamos, son un poco los que están ahí cuidando de todo eso, pero efectivamente nos apoyamos con colaboradores externos que hacemos sentir totalmente partners del proyecto de Nergreen. En esta dinámica ya que decíamos profesional, donde tú no puedes asegurar el trabajo a nadie, pero sí que hay muchos freelance, hay muchos profesionales muy buenos, altamente formados en eso. Y entonces también lo que pretendemos hacer y la manera también un poco que estamos preveyendo de crecer como Energreen no es como una empresa piramidal, sino como quizás un network, una red de profesionales especializados que puedan ayudarnos a desarrollar encargos específicos, o al revés, también que creamos un poco esta red social, no sé cómo decirlo, pero donde también, bueno, quien quiera y vea lo que hacemos, que le guste, que sea un arquitecto, un ingeniero o un constructor, quien sea, pueda también, digamos, aprovechar de nuestro conocimiento, o alguien más joven pueda aprovechar un poco de las pequeñas cosas que hemos hecho a nivel de currículum para ir juntos a un cierto tipo de encargo. Generar este tipo de sinergia transversal, de red, para perder totalmente todo lo que no funciona a nivel de empresa de arquitectura, a nivel de metodología de trabajo y de encargos, ¿no? Eso es un poco también alineado con lo que estamos diciendo al principio. Claro, porque fíjate que en Energreen aparece la palabra co-crear y tú hablabas de 1 más 1 suma más de 2, que yo totalmente estoy de acuerdo contigo. Y ahí aparece la palabra competencia, no competencia, ¿no? Tú puedes desarrollar modelos de negocio realmente rentables sin querer competir, sino cooperando con otros profesionales. Total, y lo hacemos nosotros. Los mejores encargos que han salido este año han venido de una colaboración con otras empresas de consultoría, aunque no quiero utilizar la palabra consultor, un poco de broma, un poco expresamente, pero al final otros que podrían ser competencia tuya directa, que al final nos asociamos, sumamos las capacidades, los esfuerzos, y vamos a hacer cosas mucho más chulas. O sea, al final, que solos no vamos a llegar a ningún lado. La ambición de Nergreen no es ser no es sobrevivir y
tenernos ocupados, sino realmente ser rompedores en algún sector, impulsar la economía circular en el sector de la construcción. Y entonces, claro, eso obviamente, el acto de humildad que cada uno tiene que hacer aquí es que no es la idea, no es la genialidad de un arquitecto que te permite hacer cosas, es la capacidad de conectar muchas situaciones, muchas cosas. Entonces, cuanto más sinergia y cuanto más esta red puede hacerse grande y cuanto más fácil será y conseguir cosas más potentes. ¿Y cómo ves el sector? ¿Lo ves el sector, no tanto que también, el sector de la arquitectura como el de la construcción? ¿Cómo percibes que está? Está en un momento de cambio total. Yo creo que esto siempre se dice, ¿no? Que el sector de la construcción es el más atrasado de todos los sectores profesionales e industriales. Yo creo que es verdad, pero mucha gente dice esto desde un punto de vista negativo. Yo lo digo desde un punto de vista de oportunidades, justamente. La oportunidad es ir y pensar en cómo se puede cambiar todo esto con propuestas concretas, ¿no? Entonces, obviamente, el sector de la construcción siempre más y más está abierto y receptivo al aspecto de la sostenibilidad, porque lo tiene que ser. Hay mucho humo, realmente todavía hay esta percepción de que la sostenibilidad es algo que se aplica a posteriori, y esto está causando varios trastornos existenciales en muchos equipos de arquitectura que se ven llegar al final de un proyecto ejecutivo que su edificio no cumple, con normativa básica finalmente, porque es el enfoque totalmente equivocado. Es el enfoque tradicional, lineal, de un efecto en serie de pasar la tarea de equipo a equipo. Entonces, esto es un poco todavía como está el sector a nivel profesional, pero que nos daremos cuenta que cambiará muchísimo, porque se está chocando con exigencias más y más restrictivas y con tendencias a nivel normativo europeo. Ahora, con todo esto que ha pasado de los planes de recuperación, yo preveo que habrá una aceleración brutal en todos estos aspectos, más centrados en las personas, pero en la relación de la persona con el medio ambiente también. Entonces, Fíjate eso que yo es... siento perdona que te he cortado, yo siento que hay No, no, como no, ya está. mucho trabajo por delante, pero también me quedo con esto que has comentado de que realmente el que lo quiera ver también tiene un gran momento de oportunidad, ¿no? Porque dices, bien, yo tengo clientes que dicen que a veces les cuesta encontrar empresas constructoras que sean capaces de ejecutar de forma adecuada un edificio sostenible. Me da igual el apellido que le pongas, Passive Sí, House o sí. lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay un campo y una cancha de oportunidad también para los arquitectos para formar a estas constructoras, un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque Sí, sí, sí. como el proyecto este que veíamos ahora en la web, ¿no? de Greenest Home, temas de industrialización y sostenibilidad. Hay una cancha enorme, con lo cual hay un mundo entero de oportunidades que, si tú los ves ver y encuentras algo que te aporte esa pasión, pues ahí puede estar, ¿no? Ese espacio para Totalmente, ti. totalmente. Sí, sí. ¿Y cómo encaja? Porque comentabas hace un rato, ¿no? De hablar un poquito sobre el tema de la economía circular. ¿Cómo encaja la economía circular en la arquitectura? Bueno, es la estrategia más impactante que podemos aplicar a la sostenibilidad, ¿no? O sea, eso un poco también digo cosas que otra gente ha dicho, ¿eh? O sea, pero una cosa que siempre me ha gustado es esa frase, que la sostenibilidad es un valor y la economía circular es una estrategia. Es decir, que la economía circular es, creo, algo que va mucho más allá de lo que se percibe ahora. Ahora cuando hablas de economía circular, todos se piensan
residuos y reciclaje de materiales, cuando eso ni siquiera es la parte más importante, porque si tú piensas desde la fase de diseño a un producto circular, tu objetivo es eliminar el concepto de residuos, ni siquiera tendrías que tener en el vocabulario la palabra residuo, ¿no? Entonces, ¿Te y parece si vamos un punto atrás y cuéntanos qué entiendes tú por economía circular? Porque habrá gente que a lo mejor piensa en residuos y no necesariamente es sí, eso. Entonces, ¿qué es, entiendes tú es por economía circular? en el sector de la construcción es pensar desde la fase de diseño a un edificio como un servicio que tiene que tener una prestación a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Entonces, este edificio, la economía circular en la construcción es pensar en estos edificios que sean lo más versátiles posibles en la función y en el servicio que dan, que no generen, por supuesto, un impacto negativo a lo largo de todo el ciclo de vida bajo todos los aspectos. Entonces, desde el aspecto de los materiales, el edificio se considera como un banco de materiales. Entonces, a lo largo del ciclo de vida, estos materiales son simplemente un préstamo que se hace a la construcción para generar envolvente, para generar espacios donde se desarrollan estas funciones, pero que en un momento dado se tendrán que sustituir, que reponer o simplemente acabarán su vida útil. Puede ser que muchos de ellos acabarán su vida útil antes de la vida útil total del edificio, entonces hay que prever y planificar todos estos ciclos, pero pensar que siempre esto se puede convertir finalmente en un valor, ¿no? Finalmente, hablar de economía circular es pensar siempre, tener siempre presente el concepto de valor, del valor del edificio para las personas. Entonces, espacios que realmente mejoren en la calidad de vida, la calidad del trabajo, enriquezcan el oficio y la profesión que se desarrolla ahí dentro. Un valor residual en todo el ciclo de vida en términos de materiales, es decir, que con este concepto de banco de materiales, el elemento constructivo al final del ciclo de vida útil no es un residuo, sino es un nutriente para otro ciclo de vida, para otro edificio, otra función industrial. Entonces, por esta propiedad, este es un activo que tiene un valor. Además, considerando toda la tasa de inflación que estamos viendo ahora en la economía y el crecimiento del valor de los activos como los materiales, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de economía, ¿no? Es casi estamos hablando de la economía de esos materiales como si fuesen un mercado de valores. Y eso, el sentido final es reconocer todos estos valores de un edificio, poderlos monetizar. Creo que es la parte determinante de la economía circular, porque si no, nos estamos quedando siempre dentro de un área muy filosófica, pero el sentido es que este valor hay que ser capaces de identificarlo, medirlo y cuantificarlo e introducirlo dentro de una ecuación global que no mida el edificio solo por un coste del solario y del metro cuadrado construido, sino que también se valore por todas son aportaciones que se dan a lo largo del ciclo de vida y acaban siendo un recurso en última instancia al final de la vida útil. Me he enrollado, ¿verdad? Pero no, interesante, pero yo creo que esto nos da para otra charla, ¿no? Porque, pero no, me resulta sumamente interesante. Así, para cerrar, porque no quería terminar sin reflexionar también sobre esto, ¿no? Porque te decías que te ves muy como todavía como emprendedor, no tanto como empresario. Y son dos proyectos en los que el posicionamiento de los proyectos a nivel empresarial en Internet es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tiene súper claro. Alguna vez hemos hablado fuera de cámaras, ¿no? Y yo creo que eso lo habéis tenido siempre claro. Entonces, ¿en qué momento lo decidiste? ¿Para qué? ¿Qué estabais buscando? Bueno, Energreen nace antes como blog que como empresa. Energreen tiene 7, va a cumplir 8 años en 2022.
Y Es era verdad, una porque página también web, quería hablar de eso. Voy a volver a sí, compartir. Sí, sí. y era una página web donde yo ponía mis reflexiones a lo largo de mis de estudios o profesión, ¿no? Un poco eso de hacer este trabajo, ¿no? De compartir conocimiento o simplemente información, ¿no? Y Ujú, entonces, ¿no? Esto ha generado una cierta atención y un cierto posicionamiento a nivel de redes, a nivel de audiencia. Y fue bastante fácil luego poder montar sobre ello, digamos, mi concepto de empresa, que ha sido siempre ha estado ahí, digamos, eso, ¿no? O sea, todo esto lo hacía para dar evidencia un poco a mi filosofía a nivel de arquitectura y poderlo luego un día aplicarlo a nivel profesional. Entonces, todos estos años básicamente han sumado todas estas piezas y en el 2021, bueno, finales de 2020, se ha convertido en lo que era un proyecto de emprendeduría, un proyecto profesional. ujú. Fíjate que yo alguna vez me leo los artículos porque te sigo en LinkedIn, ¿no? Y por ejemplo, estos dos últimos que has publicado recientemente sobre blockchain son súper interesantes porque al final la tecnología blockchain todavía es una gran desconocida para la gran masa, ¿no? Hay sectores en los que ya se ha introducido más, pero como también vuelve a haber un montón de campos de oportunidad, como cuentas en estos dos artículos, de aplicaciones de la tecnología blockchain al campo de la arquitectura o de la construcción, ¿no? Gestionar sitios. Bueno, yo os invito a leer los artículos para no Gracias. extendernos, ¿no? Y sí que es interesante, ¿no? Y también en esta parte de lo digital, esta generación de contenidos, vas comentando, ¿no? Te ha permitido posicionarte como referente, utilizar esa generación de contenidos para temas de estrategia a nivel de SEO. Entonces, bueno, ahí mm, algo como que a lo mejor surgió de casualidad, poquito a poco ha acabado siendo una gran fortaleza del propio proyecto, ¿no? Ujú. Sí, 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 absolutamente. Digamos, era un poco eso, cuando te decía un poco eso de tener siempre bien claro el objetivo, ¿no? Yo sin saberlo, sin tenerlo tan definido como lo tengo ahora, pero es un poco creo lo que más me ha ayudado en estos años, especialmente empezar y eso del blog simplemente es una materialización de uno de muchos aspectos, ¿no? Empezar a un poco a escribir desde el año 2014 sobre tu punto de vista sobre la sostenibilidad en el campo de la construcción, ¿no? Ir haciéndolo así como hobby, pero con la intención clara de que eso pudiese posicionarme en algún momento en la categoría de los apasionados de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, y ahí un poco donde ahora simplemente es nuestro punto de partida. O sea, también eso lo quiero dejar claro, porque en el Green y con estos proyectos estamos empezando ahora, simplemente, digamos, sacamos la cabeza afuera después de años de inversión a nivel de conocimiento, a nivel de emprendimiento personal, y es un poco ahora, todavía no hemos, digamos, todo esto está por que se tiene que demostrar todavía. Ujú. ¿Y qué te pierdes si no estás en Internet? No existe. Todo lo que no está en Google no existe. ¿Y qué desafíos has tenido que enfrentar a la hora de decidir posicionar, bueno, ambos proyectos? Hmm. Bueno, el desafío constante es siempre el mayor siempre con uno mismo, ¿no? Mi desafío principal es lo de ser capaz en cada momento de gestionar las emociones, las positivas y las negativas, para ser siempre, digamos, con capacidad de tomar la mejor decisión para tu desarrollo de negocio y no por lo que tendrías la gana de hacer. Y muchas veces
eso es, porque te encuentras con situaciones, digamos, negativas, con muchas personas arrogantes, digamos, desde el minuto uno le pegarías una patada en el culo, pero no lo haces porque efectivamente, digamos, eso, digamos, simbólicamente digo una patada en el culo, pero igual tomar una decisión o tomar una actitud negativa que muchas veces he hecho y digamos, he sufrido por eso también, porque repito, el desafío quiere decir que estás siempre lidiando con esto, pero que al final creo, es una parte importantísima para que luego, digamos, tus decisiones profesionales y no sean dictadas, o sea, sean alineadas con el mejor éxito de lo que puede ser tu proyecto de empresa y no de tu ego personal. Sí, porque ahí fíjate que yo esto lo digo muchas veces tú eres el mayor límite de tu negocio y eso tiene que ver con tu mentalidad. Y la mentalidad es esencial para sacar adelante tus proyectos de empresa, ¿no? Y ahí estás en ese juego interno, ¿no? De tus creencias, tus propias limitaciones, el pensar que las cosas no pueden cambiar o ver soluciones. Es decir, el cómo enfoques cada situación va a determinar muchas veces el resultado. Entonces ahí el juego interior es esencial, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te ha funcionado mejor para potenciar tu marca y tu presencia digital? Mm, Aprender a comunicar de una forma digital, bueno, digo aprender, tener las bases de la comunicación digital, es decir, no vale escribir una cosa por cuanto interesante pueda ser y publicarla, sino creo que eso como todas las mm, dinámicas de las profesiones, porque al final eso también es una parte de la profesión, tiene unas ciertas reglas, ¿no? Entonces, saber un poco qué contribuye a nivel de posicionamiento SEO en Google, qué importancia tienen las imágenes, cómo tienes que dar un título a estas imágenes, qué longitud tiene que tener el texto, cuántas veces tienes que repetir una cierta palabra en ese texto y de qué forma. Todas estas cosas creo que son fundamentales, no son muy difíciles tampoco al nivel que la aplico yo, obviamente, seguramente hay profesionales que van que profundizan mucho este tema, pero digamos, la base es bastante clara y lógica, pero es determinante a la hora de poder tener referenciado tu página web o lo que haces a nivel finalmente de que la persona que quiere buscar un cierto tipo de servicio te pueda encontrar. Fíjate que a mí me gusta hablar de comunicación estratégica en ese sentido, porque cómo comuniques en la web tiene que ser totalmente coherente con cómo comuniques en el 1 a 1 o en una ponencia. Quiero decir, yo creo que las discrepancias, ¿no? o las incoherencias se detectan. Entonces, si tú reflexionas sobre cómo comunicar, más allá del SEO me refiero, ¿no? Que obviamente es esencial también tener unos mínimos conocimientos. Esas incoherencias, así evitas incoherencias, eres como muy constante, muy coherente en ti mismo. Entonces, bueno, esa parte a mí me parece, por ejemplo, una habilidad que claramente en este mundo y en este entorno digital hay que tener dominada. No sé si piensas que habría bueno, te la planteo de otra manera. ¿Qué otras habilidades crees que habría que adquirir para estar en este entorno de negocios de arquitectura más en clave digital? Eh, yo creo que, bueno, esto de la coherencia es clave y muchos arquitectos justamente no fallan en eso a la hora de poder implementar temas como la sostenibilidad, por todo el discurso que hemos hecho, porque al final ves que pintan de verde dos cosas y le ponen dos árboles y al final, digamos, no es lo que estaban, no era su sentido, no era su intención final, lo de la sostenibilidad. Otros aspectos, no sé, yo creo, al final, es mi punto de vista, pero hacer un paso atrás
en este concepto de ser artistas, autores y dueños de una propiedad intelectual, de un conocimiento muy elevado en el ámbito de arquitectura y bajar más a nivel de colaboración multidisciplinar, reconocer que efectivamente hay un mérito compartido en todas las cosas, que el trabajo de un ingeniero en un edificio no tiene menos valor que el trabajo del arquitecto, o el trabajo también de quien hace un presupuesto tampoco. Es decir, tener repartir más y mejor todos los méritos, las funciones y la relevancia a nivel multisectorial, porque es una disciplina multisectorial la nuestra, y entonces también hacer que, tanto a nivel de comunicación, pero eso rebota también a nivel de enfoque y de actitud hacia la profesión, que todo este networking, toda esta conexión profesional vaya, que te haga crecer de una forma mucho más sólida y unida con todos los que interactúan contigo. Perfecto. ¿Y cuáles son vuestros próximos objetivos para 2022? ¿En qué proyectos estáis trabajando? Bueno, próximos objetivos creo que es cumplir con los propósitos lanzados este año, concretar un modelo de negocio contrastado y sólido en el mercado con Fit Buildings, ejecutar, digamos, llevar a cabo los proyectos en los cuales estamos trabajando y poder tener entonces ya uno de los primeros proyectos realizados y con la colaboración de NetGreen, y poder también seguir en ello y demostrando o no aprender del funcionamiento de estos edificios una vez que estamos ahí. Estamos en NetGreen y Fit Buildings tienen un año de vida, por lo que ahora hemos puesto mucha energía, mucha énfasis en los propósitos. Yo creo que el objetivo más importante es acabar lo que estamos haciendo y a partir de ahí ver cómo escalar. Pues estupendo. Pues mira, se me ocurre que podemos hablar de aquí a unos meses o de aquí a un año y ver un poco cómo la evolución, ¿no? Pero yo creo que hay un montón de campos en el que podríamos incluso hasta conectar, ¿no? Pues todo este tema, por ejemplo, del blockchain, ¿no? Y hay un montón de nuevos campos y de futuro que son transversales y que pueden conectar con la arquitectura, en el que muchos arquitectos pueden llegar a estar, ¿no? Hasta en el metaverso, que está muy de moda esto, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues sí, ¿te parece? Lo dejamos aquí porque la idea es conocer los proyectos y, bueno, yo lo he pasado en grande, no sé si se ha notado, así que te doy las gracias. A los que queráis comentar el vídeo y preguntarle cosas, yo os invito a conectar con Mauro también por LinkedIn, que está muy activo por allí. Y bueno, nos vemos en la siguiente entrevista de Arquitectura en Clave Digital. Genial. Gracias, Paula, por la invitación y por la oportunidad también. Gracias a ti por animarte.